muy afectuoso para todos ustedes en este que es nuestro programa de Sintoniza Sin Fronteras, Prevención en Acción. Estamos ya pues cerrando el mes del cáncer de mama, pero dentro de este marco también hay otras fechas que conmemorar, y por eso pues hemos invitado a una persona a la que queremos mucho y admiramos, que es la doctora Lourdes Ramírez Ávila. Ella tiene una maestría en cuidados paliativos y nos va a acompañar esta tarde para platicar justamente sobre los cuidados paliativos y sobre el dolor, porque en este mes de octubre también se conmemoró el Día Mundial de los Cuidados Paliativos y también el Día Mundial del Dolor. Y obviamente pues también nos acompaña nuestro oncólogo médico, el doctor Homero Fuentes de la Peña, para platicar ya en este contexto cómo se relaciona también esto a la parte oncológica. Así es que a ambos muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, doctora, de verdad. Usted sabe que la admiramos mucho y la queremos bien embroncados. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora Lourdes, por acompañarnos. Y bueno, justamente el segundo sábado de cada mes de octubre se conmemora el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Y vamos a empezar pues a explicar esto, qué son los cuidados paliativos y por qué tenemos que hablar de este tema y pues por qué son tan importantes al grado de que tengamos un Día Mundial. Así es que, doctora, ¿por qué es tan importante el tema de cuidados paliativos? Gracias. Pues sí, hemos visto cómo en el mundo ha aumentado la expectativa de vida y ha habido muchos progresos en la ciencia médica, pero aún en esta circunstancia existe en enfermedades que son avanzadas, que no va a haber tratamiento curativo, que les decimos enfermedades terminales. Además, tenemos el gran problema del envejecimiento poblacional. Y entonces los cuidados paliativos son estos cuidados integrales, que son cuidados médicos, psicológicos, espirituales, atención al paciente y a la familia que está viviendo el proceso de una enfermedad avanzada o una enfermedad terminal. Este concepto de los cuidados paliativos, pues si nos damos cuenta, en otras épocas de la medicina, antes de la Edad Media, toda la medicina era paliativa porque no existía realmente mucha medicina curativa. Hoy la ciencia ha avanzado, pero aún así hay enfermedades con las cuales o ya se detectan de manera avanzada o todavía no tenemos un tratamiento, y es donde los cuidados paliativos entran para aliviar el dolor, para acompañar el sufrimiento, para consolar, para que el paciente y la familia sepan que no están solos y que estamos a una llamada de distancia para poder apoyarles en ese difícil proceso. Doctora, y al hablar de dolor y de la familia, a veces como que se nos olvidan estos conceptos y son conceptos que son muy integrales. Hablar de dolor a veces pues podemos referirnos no nada más a la parte física, sino también a la parte emocional. Y en el tema de la familia, pues porque también la familia de alguna manera va acompañando en este dolor a la persona que puede tener alguna enfermedad. Pues sí, realmente una persona que está viviendo un proceso de este tipo de enfermedad sufre físicamente, pero también hay un sufrimiento interior, el sufrimiento por los proyectos no realizados, por los asuntos inconclusos, por la separación de la familia, por los sueños truncados. Al mismo tiempo la familia, pues es tan grande su sufrimiento. Un ser amado que hemos estado juntos, que nos amamos y que ahora se vislumbra un final, es un sufrimiento intenso, un desamparo, una impotencia, a veces enojo muy justificado, enojo con la vida, enojo con la enfermedad, enojo con los médicos, enojo con Dios, porque a mí, porque ahora. Entonces a veces nos enfocamos en el paciente y se nos olvida la familia, casi siempre. Entonces creo que necesitamos darnos cuenta que ellos deben de ser el centro de nuestra atención, los dos, el paciente y su familia. Doctor, ¿y esto cómo lo vemos en la parte oncológica? Esto lo vemos con mucha frecuencia porque, como bien dice la doctora Lourdes Ramírez,
es muy común, o la enfermedad avanzada por ese diagnóstico no oportuno por el que tanto pugnamos en Proncavi, o bien por enfermedades recurrentes que recaen después de algún tratamiento en función de la naturaleza de los cánceres, que tienen una enorme capacidad para regresar y para recaer, a pesar de terapias muy avanzadas y de terapias que puedan ser muy eficientes, pues varios de estos escapan, ¿no?, a esta posibilidad. Y creo que una de las cosas que la doctora toca son medulares, la familia. Hay que recordar que el proceso de cáncer en un paciente no es un proceso independiente, es un proceso que arrastra a la familia, y que este cuidado paliativo implica también la paliación de ese dolor, de esa consternación, de ese duelo que tiene una familia. De tal manera que lo vemos muy, muy a menudo. Hay un axioma en la medicina que dice: la medicina a veces puede curar, algunas veces puede mejorar, pero siempre, siempre debe consolar. Y esto implica al enfermo y a su gente. De tal suerte que lo vemos muy, muy a menudo. Bueno, en este proceso, el otro día estábamos viendo que pues, las estadísticas son a veces muy tristes, hablando de los diagnósticos, por ejemplo, de cáncer en las mujeres, donde se cuestiona a veces el abandono por parte de la pareja masculina ante el diagnóstico, pero pues también se comentaba que a veces es esa impotencia, esa falta de posibilidades ante el dolor justamente que no es físico de esa pareja que ve a su pareja sufriendo, y que por eso pues también tenemos que abordar el tema de estos cuidados y de este apoyo y acompañamiento de todas aquellas personas que están cercanas a la persona que está viviendo la enfermedad. Pero bueno, como que esto no es muy conocido o muy promovido en nuestro sistema de salud, y de hecho, aunque en la normatividad tenemos, al menos en el tema de cáncer, desde la prevención hasta los cuidados paliativos contemplado, en la práctica realmente esto se lleva a cabo. Mira, en el caso del dolor, en el caso básicamente de las clínicas de dolor propiamente, que me parecería que deberían de ser una absoluta necesidad en todos los centros hospitalarios de todos los países del mundo, es triste ver cómo te encuentras, primero, la ausencia como tal de una clínica de dolor multidisciplinaria. Y segundo, te encuentras a muy poca gente, ya no digas preparada en el área, interesada en el área, en esa área de tratar de poder mitigar este dolor, que es una condición humana absolutamente necesaria, repito, para el enfermo y para la familia, porque realmente ve situaciones que rayan en el drama muy serias, muy, muy serias, y que caray, me parece completamente inhumano que no exista, ¿no? No son prioridades, por así decirlo, pero vemos que eventualmente existe una gran cantidad de personas que van a llegar a esta instancia, y que no debemos dejar de tener presente que estas situaciones se van a presentar invariablemente. Doctora, ¿cualquier médico puede hacer manejo de dolor? Pues teóricamente sí debería, pero se tiene que conocer los diferentes tipos de dolor. O sea, un paciente puede tener dolor nociceptivo, neuropático, dolor mixto, el dolor oncológico, muchos tipos de dolor, ¿no? Aparte de su dolor psicológico que tiene, que eso va a potenciar el dolor físico. Creo que se requiere un entrenamiento y además saber manejar los opioides, saber manejar la escalera del dolor y todos los tratamientos posibles para paliar en lo posible el dolor. Creo que esto no es algo que interese tanto porque se piensa que pues como tal vez no nos vamos a cubrir de gloria porque a lo mejor el paciente de todas formas se va a morir, pero creo que algo que pasa en nuestro mundo es que tenemos una parálisis de la compasión vista como padezco contigo, me duele lo que sufres, y eso me debe de mover a que haga algo, si puedo hacerlo, prepararme, acercarme, ver qué más puedo hacer por ti. Creo que eso es una necesidad en todo el mundo,
deberíamos, el lema de este año de los cuidados paliativos es que no quede nadie fuera. Y realmente así debería de ser, que no quede nadie fuera. O sea, yo a veces me cuesta trabajo entender que haya pacientes oncológicos que estén sufriendo tanto y que solamente les demos paracetamol, porque eso es lo que la institución tiene, porque eso es lo que está a la mano, porque hay 1000 prejuicios en torno a los opiáceos, ¿verdad? Entonces, a veces el obstáculo, a veces también, no solamente somos los médicos, el obstáculo a veces también es el paciente o la familia. No porque me vuelvo adicto. Bueno, le digo, ¿y cuánta gente no es adicta a la Coca-Cola, al alcohol, al Facebook? O sea, ¿qué importa? O sea, lo más importante es que no tengas dolor, pero hay que luchar contra los prejuicios del paciente, de la familia, de los propios médicos también. ¿Eh? Y de mucha gente que interviene y da su opinión sin que se le pida. Y todo eso contribuye al bienestar o al malestar del paciente. Cuando ellos se dan cuenta que prueban y les va bien y tienen una vida de más calidad y están tranquilos y el dolor se ha ido, lo agradecen. Pero para atreverse a dar ese salto, uno tiene que romper muchos prejuicios, ¿verdad? En este caso, supongo que se necesita tener un perfil especial también para poderse dedicar a esta área, ¿no? ¿Cuáles podrían ser esas características que nos podría dar para que una persona o un especialista tenga esa línea de intervención? Yo creo que tiene que ser una persona, en primer lugar, que se haya reconciliado con la idea de su propia muerte. O sea, esto significa que puedo hablar de eso, de mi propio proceso, sin aterrorizarme. Creo que a veces los médicos eso nos da miedo. Bueno, a toda la población nos da miedo. Y si yo tengo miedo, entonces voy a abandonar a mi paciente, porque no quiero ver cuando se muera. Tengo que haberme reconciliado con esa etapa. Se requiere, como claro, tener habilidades para la comunicación profunda, la escucha, ¿verdad? Desde luego el interés por el tema y la preparación en la búsqueda de todo la fisiopatología del dolor, de todos los mecanismos de acción de los fármacos, interesarse en ello. Pero creo que es muy importante como también desarrollar las capacidades de la inteligencia emocional, ¿verdad? La capacidad de escuchar, la capacidad de ser empático, la capacidad de saber comunicar, manejar las emociones. Además de que esto no me dañe, yo creo que también se requiere un estilo de vida saludable, que esto no me daña, al contrario, porque creo que y trabajar con pacientes terminales es todo un aprendizaje para la vida. De manera que uno puede decir, yo de qué me quejo, no me puedo quejar de nada, todo es como que uno empieza a ver la vida de otra manera y vamos aprendiendo lo frágiles que somos, lo vulnerables que somos, cuánto amor y cuánta belleza puede haber alrededor de un paciente que está a punto de terminar su vida, si no nos da miedo. Por eso yo creo que una materia básica es reconciliarnos con este proceso de la vida. Y esto creo que es una labor de toda la sociedad. Por nuestros miedos pasan muchas cosas, por nuestros miedos nos retardamos en buscar ayuda en un paciente oncológico, por nuestros miedos aún el paciente oncológico no arregla sus asuntos pendientes, por nuestros miedos no hablamos con la verdad y al paciente le robamos su propio proceso de enfermedad y de muerte. A veces por nuestros miedos de la familia no se dejan ayudar. Me imagino que en oncología también es así. No dejan que el oncólogo les ayude y a cuidados paliativos menos. No, les tienen mucho miedo a esa palabra, pero creo que cuidados paliativos son cuidados de compasión, ¿verdad? De acompañamiento. Creo que tendríamos que desmitificar todo esto. Me gustaría tanto que hubiera médicos que realmente se interesaran más en el tema. Doctor Romero, justamente cómo vemos esto en la formación académica. Tú estás dando clases en la Escuela de Medicina, bueno, ¿qué has visto? ¿Es interés en la formación o debería empezar desde ahí?
Mira, como tú sabes, yo tengo alrededor de 26 años dando clases a los universitarios. Uno de mis temas que jamás excluyo de mi curso de oncología es precisamente los cuidados paliativos y el manejo del dolor. ¿Ves tristeza que no necesariamente la gente, como bien dice la doctora Ramírez, está interesada en ella? Sí se requiere de esta empatía, de esta personalidad, de esta compasión, de todo este sistema que los seres humanos debemos entender de manera integral, que es la parte biológica, psicoemocional, social y espiritual. Y esta integración de situaciones no todo el mundo la tiene demasiado clara. Pero aparte hay algo muy importante, el manejo de situaciones específicas como el dolor, entre otras, que incluye los cuidados paliativos. Ves con tristeza que el manejo de los analgésicos, de los antiinflamatorios no esteroideos, de los fármacos opioides débiles, de los fármacos opioides más fuertes, ves un desconocimiento en el área, a veces insultante, ¿no? En donde la gente realmente no sabe cómo usar este tipo de cosas y que ciertamente, la doctora lo menciona muy bien, mucho quizás parta de nosotros mismos. Yo creo que los seres humanos, en la medida que tenemos un desarrollo personal mayor y que podemos entender que lo único que tenemos seguro en este mundo es la muerte, tenemos que saber que algún día vamos a morir, pero tenemos que tener clara la necesidad absoluta de dignificar ese proceso. Creo que hoy día es inaudito y es totalmente inaceptable que un ser humano en pleno siglo XXI muera gritando de dolor, por ejemplo. Creo que eso es inaceptable y debiera ser inaceptable no solo para el personal de salud, debiera ser inaceptable para la propia familia y para los propios pacientes, porque eso afecta terriblemente la dignidad de los seres humanos. Entonces, a mí me parece que es trascendente el tema y sí, hay que motivar a los jóvenes para que lo vean y algunos, ahora sí que algunos capean y otros no capean, ¿no? Pero uno tiene que estar en el intento, ¿no? Continuamente. Pero en este proceso, bueno, ya lo comentaba la doctora también, tiene mucho que ver la parte cultural, la parte formativa como sociedad, los miedos que tenemos arrastrando, ¿no? Porque es muy complicado el que podamos tener escucha atenta cuando hablas de temas como la muerte, como el acompañamiento, como estos procesos de las enfermedades que son terminales. Y hay siempre un rechazo, hay una predisposición a cerrarse a este tipo de temas y sobre todo ahorita con lo que estamos viviendo, el tema de la compasión, de el poder hacer algo por los demás, el hablar de la espiritualidad, pues son temas incluso que en algunos momentos están prohibidos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿cómo podríamos rescatar esa esencia y esa parte que es tan importante hacia nosotros o hacia nosotras como personas? No sé qué piense, doctora. Yo creo que adolecemos de un desarrollo integral. Eh, Ponemos mucho énfasis en el desarrollo intelectual y eso está perfecto. Y el desarrollo físico, pues eso se da, ¿verdad? A veces descuidamos también mucho nuestro cuerpo. Pero en lo demás tenemos como un gran vacío. No sabemos gestionar nuestras emociones. Realmente nuestras emociones son las que nos van a hacer felices o infelices, las que nos van a hacer tener relaciones nutritivas o relaciones tóxicas, las que nos van a dar el triunfo o el fracaso, ¿verdad? Entonces, esa parte no la tenemos desarrollada, no nos enseñan y no nos aplicamos. Y si me voy a la parte espiritual, estamos peor, ¿verdad? O sea, y me refiero como espiritualidad, todo aquello que nos produce una transformación interior, que dice el Dalai Lama. Todo lo que me hace ser mejor persona, más bondadosa, más compasiva, que me ayuda a perdonar, a tener relaciones armónicas, a respetar la naturaleza, a sentirme parte de un todo, a sentirme conectado con un ser superior. Eso es mi espiritualidad y a veces eso no sabemos ni qué es, ¿eh?
Sin embargo, la espiritualidad es como la columna vertebral en nuestro cuerpo. Cuando tengo dañada la columna vertebral, no me puedo mover, me caigo, ocupo ayuda para caminar, no me puedo levantar. Cuando tengo dañada la espiritualidad, porque no se desarrolló, porque no me apliqué en que se desarrollara, porque es una espiritualidad malsana, tampoco me puedo levantar en las adversidades de la vida. Cuando una persona va avanzando su proceso de enfermedad, tal vez su parte intelectual ya no está tan desarrollada y sus racionamientos tampoco le sirven de mucho. Y tal vez su parte física también está muy dañada. Solo le queda su parte emocional y su parte espiritual. Y como esa parte no la hemos desarrollado, pues me siento sin recursos cuando me llega la enfermedad. Me quedé con mi espiritualidad de los 8 años, como la mayoría de los mexicanos. Hacemos nuestra primera comunión a esa edad y ya fue la última. Y cuando tengo 50 o 60 o 70, el vestidito de los 8 años ya no me queda. Y no me sirve. Igual en nuestras relaciones interpersonales. Creo que si nos esforzáramos más en lograr un desarrollo humano integral, podríamos vivir una vida más plena en la salud, ahora sí que en el tiempo de salud, en el tiempo de enfermedad y tener un buen final. Porque realmente, como dice el doctor, lo único seguro es que vamos a morir. Pues tendríamos que hacer un gran final de esta historia de mi vida, de esta novela de mi vida, con sus altibajas y con todas, con como haya sido, fue maravillosa, ¿eh? Y es el final de la novela. Pero como nos gana el miedo, pues, y no tenemos los recursos, no los hemos potenciado, pues a veces mejor me quiero esconder y no quiero ni ver a qué horas me voy. Casi, no siempre es así, pero muchas veces sí. Doctora, ¿y hay esperanza al respecto? O sea, sí hay momentos en los que, a pesar de esta carencia, se pueda reconstruir ese camino. Yo creo que nos falta caminar más conscientemente en la vida, conscientes de este día, cómo viví este día y a lo mejor puede haber sido mi último día, conscientes y revisando quiénes son las personas que me rodean, como que siendo menos superficiales y siendo más profundos, estando más conmigo. Si voy a estar conmigo toda la vida, pues tengo que estar bien conmigo, ¿verdad? Cuidando mis relaciones. Hoy la gente tiene muchos amigos de Facebook que ni conocen. Pero a ver, de las amistades de los que están conmigo, con que me sobren dedos de una mano bastaría, ¿verdad? Si tengo 2 o 3 que están a mi lado, que son mi familia, tal vez sea mi familia espiritual, porque tal vez no siempre con la familia de sangre son las mismas relaciones. Si nos esforzáramos en esto, seríamos felices con tan poco, ¿verdad? Creo que un problema de nuestros tiempos es la superficialidad en que vivimos, el ruido que traemos, no solo el externo, sino el que tengo. Me tengo miedo a mí, me tengo miedo a mi interioridad. Y eso hace que busque 1000 distracciones para no estar conmigo. Y creo que esa disociación favorece mucho nuestros temores, nos hace vivir unas vidas superficiales, que no es lo que deberíamos de desear. No sé si me estoy saliendo del tema. No, está perfecto, porque justamente es eso. Independientemente de los procesos que estemos viviendo de enfermedad o no, yo creo que a todo mundo nos hace falta tomar conciencia de cada día, de los momentos que estamos viviendo, de las relaciones que usted dice que son valiosas, que son tan personales y sobre todo de la relación más importante que tenemos, que es con nosotros mismos. O sea, cómo nos tratamos, cómo nos amamos, cómo nos identificamos, cómo nos perdonamos, porque en esos procesos es donde a veces nos perdemos y por eso evadimos, ¿no? Claro. Creo que esa es la esencia fundamental. O sea, usted habla de compasión, pero para poder ser una persona compasiva, necesita ser una persona que ha evolucionado en su desarrollo humano para poder identificar quién la necesita y qué es lo más importante en el tema de la relación uno a uno. Bueno, doctor, en el tema de los pacientes o de las pacientes oncológicas, ¿cuál sería el camino para poder promover que puedan tener este tipo de servicios? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, yo empezaría por
y empiezo de hecho en mi práctica profesional hace ya 31 años, empiezo siempre por mostrarle a la gente el empoderamiento que él debe de tener y esta necesidad de crecimiento personal, espiritual, que empieza por uno mismo. Me parece que nadie puede dar lo que no tiene. Por ahí empiezo yo. Siempre le digo, hoy estás probablemente ante el reto más serio que la vida te ha puesto. Y hoy tienes que ser la mejor versión de ti mismo. Y para ser la mejor versión de ti mismo, tienes que tener la integración, el crecimiento de todas estas áreas que hemos mencionado en este momento. Me parece que tenemos que cultivar y favorecer dentro del gremio de los médicos esta compasión de la que hemos hablado, pero también de estos valores y de esta gratitud que debemos tener y que a veces perdemos. Los seres humanos a veces estamos quejándonos continuamente de qué nos hace falta y no vemos las cosas sencillas de la vida y grandiosas que tenemos, como es el simple hecho de despertar a la mañana siguiente saludables como tal. Creo que en la medida de que nosotros podamos hacer generar estos valores en las personas y este empoderamiento que esta persona tiene, estaremos en condiciones entonces de tener un mundo más equilibrado, más balanceado, empezando por uno mismo, y entonces en consecuencia solicitar servicios de salud que sean afines a ello, que sean médicos, enfermeras, asistentes diversos, empáticos, conmovidos realmente con el dolor y auténticos en su deseo de ayudar. Y eso se llama vocación. Y cuando el verdadero profesional de la salud tiene dicha vocación y tiene dicho este compromiso, se da en automático. Entonces me parece que los filtros deben incluir justamente a las personas que tengan una real y auténtica vocación de servicio. La medicina es una vocación de servicio. Uno tiene que entender esto como una absoluta necesidad personal para con los demás, ¿sí? Es decir, no, una medicina sin pasión, una medicina sin conocimiento, no es medicina, es comercio. Y eso es muy claramente tenemos que entender. La medicina no debe de ser un motivo de lucro. Si bien es la manera en que los médicos vivimos, esto no implica que mi misión en la vida sea enriquecerme de ello. Lo que realmente debo de hacer es enriquecer la vida de los demás, aunque esta vida sea muy corta, aunque este final sea próximo. Yo creo que en todo momento, más que preservar la vida y evitar prolongar agonías, lo que yo debo preservar es la dignidad de los seres humanos. Y en la medida que yo preservo esta dignidad, en esa medida estoy dándole a los demás estos mismos elementos y estas mismas herramientas. Eso es como yo lo veo en los pacientes oncológicos. Hay muchos problemas de autoestima. Hay muchos pacientes que tienen este sentimiento de culpa. Tú sabes que yo he hecho un trabajo de calidad de vida en los pacientes oncológicos que he llevado durante 20 años, en donde tengo más de 5,000 entrevistas y en donde reiteradamente ves personas que tienen problemas con la autoestima, que tienen coraje, que tienen frustración, que están enojados, que tienen todo este tipo de cosas. Este tipo de situaciones emocionales necesariamente tienen un reflejo físico tarde que temprano. Las emociones sanan o las emociones enferman. Entonces creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer ver a la gente es ser una persona psicoemocionalmente y espiritualmente, que es trascendente, saludables. Empezando por ahí. Por supuesto, la parte física, que es a la que esencialmente los médicos nos encargamos, pero que con mucha frecuencia olvidamos y nos limitamos a la parte técnica, médica, y olvidamos un poco al ser humano integral. Pues, me parece que este concepto de integración es esencial para poder ejercer una medicina y un cuidado paliativo que es tan importante en tanta cantidad de pacientes que lo requieren.
Pues ahorita recordé hace tiempo, de hecho fue el año pasado, que nos invitaron a dar una plática en una escuela, en una preparatoria, sobre pues, orientación vocacional. Y una de las preguntas que se me ocurrió hacerles fue, ¿qué piensan estudiar saliendo de aquí? Y un chico levantó la mano y me dijo, yo quiero ser médico, me dio mucho gusto. Qué bueno que quieras ser médico. ¿Y cuál es tu interés de ser médico? Y se empezó a reír y me dijo, no crea que es porque me gusta ayudar a los demás. Yo quiero hacerme rico rápido y por eso voy a escoger un área de la medicina que me deje dinero rápido. Entonces, fue para mí muy complicado el poder manejar esa respuesta, pero en última instancia, ¿qué hay atrás de pensamientos así, de jóvenes que tienen ahorita ese tipo de metas, de valores? Yo creo que podríamos, en este concepto, pues, ver qué podemos hacer con los niños y las niñas, por dónde podemos empezar, porque es un problema que traemos arrastrando ya de generaciones para que ahorita tengamos que recordar la verdadera esencia de lo que somos y ponerlo en práctica y sobre todo a beneficio de otras personas. Estamos en Prevención en Acción, el programa de ProOncavi, Prooncología y Calidad de Vida. Muy honrados de tener con nosotros en esta tarde a la doctora Lourdes Ramírez. Ella, aparte, tiene una maestría en cuidados paliativos. Estamos hablando sobre este tema. Y también nos acompaña el doctor Homero Fuentes de la Pila. Vamos a un corte y regresamos. Repaxel, reparación de smartphones, todas las marcas, precio especial para mayoreo. También actualizamos software, hacemos limpiezas y ofrecemos accesorios. El mejor precio de Tijuana garantizado. Visítanos en nuestras 3 sucursales, Centro, 5 y 10 y ahora en Boulevard 2000. Repaxel, tu celular como nuevo. Galloso, una empresa reconocida con más de 145 años en el mercado, te invita a formar parte de nuestra fuerza de ventas. Masterpiece Art Gallery es una empresa dedicada a fabricación de artículos y accesorios para escritura, pintura, dibujo y actividades de oficina. Se encuentran ubicados en Parque Industrial de Valle Bonito, tercera etapa del Río, Tijuana, Baja California. Emplean alrededor de 100 a 250 personas. Masterpiece Art Gallery. ¿Tú necesitas crear contenido de manera constante para tener presencia en redes sociales? ¿Quieres que se escuche tu voz, tu mensaje? Estamos en una era única en la historia de la humanidad, donde todos tenemos el potencial de comunicarnos con el mundo entero. Tú tienes el mensaje, tu público está allá afuera. Nosotros te ayudamos a llegar a sus pantallas, ya sea que te dediques al entrenamiento, a los negocios, eres un youtuber, cuentas con una organización civil o simplemente quieres tener más exposición. La solución está en Sintoniza Sin Fronteras, porque lo único imposible es aquello que no intentamos. Visítanos en algunos de nuestros foros. Será un placer escucharte. ¿Quieres ser parte del Pasillo de la Fama? Ven, te esperamos. Estamos hablando de la importancia que tienen los cuidados paliativos y la doctora tocaba un tema importante que es la espiritualidad, el desarrollo de la espiritualidad como una herramienta importantísima y aparte como parte de la esencia de nosotros como seres humanos. Pero ¿qué diferencia hay entre espiritualidad y religiosidad? Porque en ocasiones como que los términos se confunden, doctora. Sí, no son lo mismo, desde luego. Espiritualidad tiene que ver con un acontecimiento trascendente que ocurre en nuestro interior. No es un asunto de la mente ni de conocer conceptos, es un asunto del corazón.
La espiritualidad nació tal vez de ese momento que ni siquiera podemos describir con palabras, de ese encuentro en el sufrimiento, de ese encuentro con lo bello, de lo que los psicólogos le llaman una experiencia cumbre y nosotros le llamamos una experiencia de lo trascendente. Ahí empezó el camino espiritual. La espiritualidad tiene que ver con los valores. La espiritualidad me debe de llevar a amar más, a amar mejor, a perdonar, a encontrarle sentido a la vida. Si no me ayuda a esto, pues quién sabe qué estoy haciendo, pero eso no es espiritualidad. Ahora, la religión son corrientes que son importantes también. ¿Qué nos dan las religiones? Todas las religiones. Nos dan una estructura para canalizar, como un canal que me va a llevar a lo trascendente. Me va a dar una estructura, me va a dar conocimientos, que les decimos normas, me va a dar ritos, me va a dar una comunidad que me acompaña en este caminar de la vida. Claro que hoy día las religiones están muy devaluadas, pero porque los creyentes no hemos sido congruentes. Hay mucha gente que es muy espiritual y que no son religiosos para nada. Podemos decir que hay hasta gente muy espiritual y que es atea. Y hay gente que es muy religiosa y no es nada espiritual, que salen de la iglesia y están chismeando y viendo a ver a quién hacer daño, a quién transar. Qué pena todo eso, qué pena todo esto. Me da vergüenza realmente. Creo que lo más importante, claro, es el desarrollo sano de nuestra espiritualidad. ¿Y cómo la voy a desarrollar? La desarrollo con silencio, la desarrollo con soledad, la desarrollo en contacto con la naturaleza, la desarrollo con oración. Y probablemente, y eso cada quien lo dirá, tal vez me ayude, todo es tanto cuanto, que dice San Ignacio, tanto cuanto las cosas me ayuden. Si me ayuda además ir a la iglesia a alimentar esa vivencia interior, está perfecto. Y si siento que eso me distrae, pues no lo hagas, ¿verdad? Pero la espiritualidad es lo que realmente nos mueve a hacer cosas. Tiene que ver con los valores, ¿verdad? Tiene que ver con la entrega, con el amor, con la capacidad de sacrificio que podemos tener. La religión, como su nombre lo dice, viene de religar, de ligar, de unir. Todas las religiones, ninguna está limpia. Están hechas y llevadas por personas, y las personas estamos llenos de 1000 defectos. Sin embargo, uno tiene que conocer y quedarse con lo bueno, lo que me ayuda, lo que me da fuerza. No podemos negar que la espiritualidad es un parámetro, una parte de nuestra personalidad que es muy importante, que a veces la tenemos muy debilitada y muy enclenque, y que en los momentos difíciles de crisis es la que me ayudaría a salir adelante. Creo que el desarrollo espiritual es muy importante en las diferentes etapas de la vida. Es muy importante en los tiempos de felicidad, es muy importante en los tiempos de dificultad. Así como me preocupo de mi desarrollo intelectual y me preocupo de mi desarrollo emocional, me debería preocupar también cómo está mi espiritualidad. Se me quedó a los 8 años, ¿verdad? Está distorsionada, o no sé ni qué es eso, y tengo una espiritualidad tan frágil y tan débil que ya por la incongruencia de otros ya siento que la perdí. Creo que es un cuestionamiento que nos deberíamos de hacer como personas y como sociedad. Hoy estamos viviendo un momento social en el cual ya la escala de valores está invertida, trastocada, en la cual el valor principal para muchas personas puede ser el dinero, el acaparamiento, lo exterior. Si nos damos cuenta, todos tenemos espíritu y somos espíritu, y cuando nos vamos no nos llevamos nada de eso, nada más que el amor que dimos, lo que vivimos, lo que compartimos. Eso es lo único. Creo que una persona con una espiritualidad plena es una persona feliz. Feliz aunque esté en un momento de enfermedad, de sufrimiento, de casi muerte, aunque esté en pobreza, está feliz. Y a veces llenamos nuestra vida de cosas, pero con un gran vacío existencial.
cuánta gente está deprimida, siempre quejándose, siempre sin encontrar sentido a la vida. Eso nos habla de su gran vacío espiritual. Son cosas que no nos enseñan en la escuela, que tenemos que ir cultivando todos los días y buscando, ¿no? La espiritualidad tiene que ver con nuestra capacidad de búsqueda y de cuestionarme. ¿Y yo para qué vivo? ¿Y yo para qué? ¿Para quién? ¿Para quién trabajo tanto? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿En qué quiero gastar mi vida? Y nada más me gustaría citar a Viktor Frankl, este gran psiquiatra austriaco, con todo su obra acerca de la logoterapia, que nos dice que el sentido de la vida está en la medida en que nos diluimos en el servicio y amor a los demás. Me da mucha pena que hay personas que tendrían todo para ser felices y sin embargo fuera de la estructura corporal no hay nada dentro. Y creo que son cosas que tendríamos que pensar para nuestra propia vida. Cuando uno, dice Viktor Frankl, cuando uno tiene un porqué, aguanta todo, hasta el cáncer y la muerte y todo. Y el campo de concentración, como a él le pasó, ¿verdad? Doctora, ¿cuánto tiempo tiene usted en este camino de los cuidados paliativos? En este camino ejerciendo medicina casi 40 años. Y en este camino de los cuidados paliativos como los últimos 20 años. ¿Qué la llevó a tomar esa decisión? Yo siempre he sido muy inquieta y siempre me cuestiono mucho sobre por qué la gente sufre, por qué las personas que están a nuestro lado a veces no sabemos cómo acompañarlos en esos procesos. Me tocó vivir la enfermedad terminal de una colega, amiga, mi mejor amiga, y cómo la vivió, y ella tan valiente, una persona sumamente espiritual, buscadora, era mi hermana prácticamente, y ella murió en 3 meses de cáncer de ovario. Eso fue un suceso que me marcó y me hizo buscar. Yo, así como veo que muere la gente, no me gusta, aunque ella finalmente muy dueña de su decisión y de su proceso, ella hasta el final plenamente lúcida, consciente, muy bella su muerte, pero decía yo, no toda la gente tiene esa capacidad, y yo quiero buscar. Entonces me fui a Guadalajara, y luego anduve por España, y luego yo dije, bueno, ya eso a quién le importa, no más a mí porque estoy loca, pero pues yo solita puedo, y hasta que después ya en cuidados paliativos, creo que en la vida, no sé si es defecto o cualidad mía, he sido tremendamente terca y tremendamente inquieta. Todavía a estas alturas de la vida la inquietud del corazón no se me quita. Y sigo con fuerza y con entusiasmo y quiero, como dice Viktor Frankl, diluirme en ese servicio y amor a los demás. Todavía tengo fuerza, mientras Dios me lo permita, pues aquí seguiré, ¿verdad? Porque creo que uno siempre está buscando y siempre debe de estar con el corazón inquieto. ¿Nos podría contar antes del siguiente corte alguna experiencia en particular que le haya llenado su corazón en este proceso? Porque hay a quienes les da miedo y dicen, no, yo no podría, yo no sería capaz de acompañar a alguien en su camino hasta el final, pero debe haber satisfacciones muy importantes. Sí, me toca ver de todo. Me toca ver pacientes que se niegan a los cuidados paliativos y que tienen miedo. Y me toca ver pacientes como que se adueñan de su propio proceso y decir, eso yo me estoy muriendo ya. Que me agradecen, y eso se me hace muy bello, que me agradezcan y que se despidan de mí y que nos abracemos y me digan gracias por haber estado conmigo en todo este tiempo. Nunca la voy a olvidar. O sea, esos diálogos profundos que vive uno con el paciente me nutren el espíritu. Cuando después veo a los familiares y llegan a venir, y si tiene otro paciente terminal me buscan otra vez y me abrazan, y el día del médico vieran que mi consultorio está lleno de flores. Me han traído muchas flores porque ellos, todo eso es como el mejor pago. El mejor pago es el cariño de mis pacientes, la gratitud, el que se vayan tranquilos, contentos, y que en esa familia haya paz en medio del dolor. Para mí ese es el mejor regalo.
creo que soy muy feliz y para mí estar en cuidados paliativos es un aprendizaje cada día, es una lección de vida. O sea, si de qué te quejas, no te quejes de nada. Ocupamos tan poco para ser felices, tan poco. Valorar más a las personas que amamos, gozar momentos bellos con las personas que queremos, compartir con los amigos y con la familia, tener tiempo de soledad para mi espíritu, para recrear nuestro espíritu, buscar y nunca acabar de buscar en ese crecimiento. Creo que eso es lo único importante en la vida. Eso es lo que a mí me nutre y me siento muy apapachada por mis pacientes, muy amada, muy agradecida con Dios por todo esto. Y bueno, usted también es la cabeza de una importante asociación aquí en Baja California, que es la Asociación de Cuidados Paliativos, y que tenemos la fortuna, pues, de conocer, y pues ahí está Carlita, con la que tenemos trato nosotros, la directora. Si alguien necesita asesoría, cuidado, apoyo, estos servicios, ¿a dónde se debe comunicar? Pues miren, tenemos un teléfono, el 664-685-2501 o 664-380-0922. Normalmente, bueno, muchas veces el paciente no puede venir, pero su familiar viene. Y pues bueno, me traen todos sus estudios para hacer una historia clínica, porque yo todavía hago historias clínicas, ¿verdad? Entonces ya, para que además me platiquen lo que necesitan y también que me hagan un croquis, porque Tijuana ha crecido tanto, que aunque yo soy tijuanense, hay tantos lugares que ni conozco. Y para mí ir a las visitas es una aventura que me encanta realmente. Regreso cansadísima, pero me encanta. Y es una lección de que decía, ay, ¿cómo perdemos el tiempo en quejarnos? ¿Verdad? Entonces vamos y llevamos pues lo que necesitamos, ¿no? Y como sobre todo aliviar el dolor. Hay personas que las tenemos que ayudar con otras cosas. No hay dinero para los medicamentos, no hay dinero ni para los pañales. Bueno, pues hay que cargar la camioneta y ahí vamos con todo nuestro deseo de ayudar y con las cosas que necesitamos. Pero más o menos ese es el proceso. Y ya de ahí, pues bueno, empieza una relación, la cual yo siempre contesto el teléfono. No, normalmente lo apagué ahorita porque estoy con ustedes, pero normalmente siempre lo contesto a la hora que sea. Me pueden hablar para preguntármelo, que alguna variación en el estado, alguna duda, todo eso. Y también estamos con ellos cuando muere su familiar, ¿verdad? Hacemos también grupos de duelo después. Pues creo que esto es algo que requiere como muchas personas, ¿verdad? Y mucha creatividad también para seguir adelante. Y bueno, energía. Pues estamos con la doctora Lourdes Ramírez. Ella es presidenta, ¿verdad, doctora? De la Asociación de Cuidados Paliativos, y aparte es una experta en el tema y es de los tesoros que tenemos aquí en nuestra ciudad, en este proceso como ser humano y como médica también. Y pues también nos acompaña nuestro oncólogo médico, que es el doctor Homero Fuentes de la Peña. Estamos ya por el último corte en Prevención en Acción, el programa de Proncavi. Regresamos después de esta pausa. Refaxel, reparación de smartphones, todas las marcas, precio especial para mayoreo. También actualizamos software, hacemos limpiezas y ofrecemos accesorios. El mejor precio de Tijuana garantizado. Visítanos en nuestras 3 sucursales, Centro, 5 y 10, y ahora en Boulevard 2000. Refaxel, tu celular como nuevo. Galloso, una empresa reconocida con más de 145 años en el mercado, te invita a formar parte de nuestra fuerza de ventas.
Masterpiece Art Gallery es una empresa dedicada a fabricación de artículos y accesorios para escritura, pintura, dibujo y actividades de oficina. Se encuentran ubicados en Parque Industrial de Valle Bonito, tercera etapa del Río, Tijuana, Baja California. Emplean alrededor de 100 a 250 personas. Masterpiece Art Gallery. ¿Tú necesitas crear contenido de manera constante para tener presencia en redes sociales? ¿Quieres que se escuche tu voz, tu mensaje? Estamos en una era única en la historia de la humanidad, donde todos tenemos el potencial de comunicarnos con el mundo entero. Tú tienes el mensaje, tu público está allá afuera. Nosotros te ayudamos a llegar a sus pantallas, ya sea que te dediques al entrenamiento, a los negocios, eres un youtuber, cuentas con una organización civil o simplemente quieres tener más exposición. La solución está en Sintoniza Sin Fronteras, porque lo único imposible es aquello que no intentamos. Visítanos en algunos de nuestros foros. Será un placer escucharte. ¿Quieres ser parte del Pasillo de la Fama? Ven, te esperamos. Y bueno, pues se nos terminó ya prácticamente el tiempo de este programa y nos gustaría tener un mensaje final, doctora. Gracias. Pues yo creo que para mí el mensaje final sería decir que extendamos las redes de la compasión y que realmente hagamos de Tijuana una ciudad compasiva, donde se atienda el sufrimiento físico de la enfermedad avanzada, terminal, pero tenemos también otros sufrimientos que atender, la soledad de tantas personas, el desamparo de tantas otras. Creo que hay camino para muchas fundaciones que quieran atender todo esto para que realmente Tijuana se caracterizara por ser una ciudad con un corazón compasivo. Y bueno, esto de los cuidados paliativos nos da así como tantas vertientes de búsqueda y de querer actuar, ¿verdad? Porque en Tijuana hay mucha gente con tan buen corazón, ¿verdad? Que tendríamos que canalizar toda esa ayuda. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias por la invitación y por su escucha atenta. Gracias. Doctor, un último mensaje. El último mensaje es, bien lo definiste como uno de los tesoros de Tijuana. La doctora, con esa transmisión, con eso que a través de su voz y su entonación nos brinda, es realmente gratificante. Yo dejaría esto como mensaje final. Todos vamos a morir. La diferencia es cómo vamos a morir. Y nadie puede morir bien si no ha vivido bien. Y si no tiene esta conceptualización integral del ser humano en lo biopsicosocial espiritual. Trabajemos desde hoy, invertamos hoy en una vejez digna y en un final digno, que todos y cada uno de los seres humanos lo merecemos. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Es un verdadero placer escucharlo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Y bueno, pues de todos modos, si quieren los datos de la doctora y de la asociación que ella representa, pueden comunicarse con nosotros a Proncavi y con todo gusto les vamos a compartir la información. Y por último, les recordamos que gracias a la alianza con una cadena de hoteles ejecutivos, tenemos hospedaje gratuito para pacientes con cáncer que necesiten viajar, ya sea a Tijuana, Mexicali o Ensenada. Pueden quedarse todas las noches que necesiten con su tratamiento en estos hoteles. Lo único que necesitan hacer es ponerse en contacto con nosotros, ya sea en Tijuana o en Mexicali, para que les podamos tramitar el hospedaje. Aprovechenlo porque se acaba en diciembre y sabemos que hay muchos pacientes que necesitan viajar, sobre todo a Mexicali, por sus tratamientos. Así es que llámenos, pónganse en contacto con nosotros y los esperamos la próxima semana en Prevención en Acción, el programa de Proncología y Calidad de Vida. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Buena tarde. Adiós. Gracias.